el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán del nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor: de ti, Belén Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me llenaré de alegría en el Señor. Todos, me llenaré de alegría en el Señor. Confío, Señor, en tu lealtad. Mi corazón se alegra con tu salvación. Todos, me llenaré de alegría en el Señor. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Tocaré mi música en honor del Dios Altísimo. Todos, me llenaré de alegría en el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, a Sará, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró de Jeconías y sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Por eso ahí donde estás quiero invitarte a elevar esta hermosa oración después de mí diciendo: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es día 8 del mes de septiembre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por esta oportunidad. Alabo y bendigo a Dios porque nos permite reunirnos como una sola familia a la escucha de su palabra. Porque nos permite encontrarnos, oír su palabra, el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. En este día que el Señor nos regala, queremos hablar en este día también de la Natividad de la Santísima Virgen María. Queremos hablar hoy, de acuerdo a la liturgia y a las lecturas, acerca de la Santísima Virgen María. Hoy es el día en que la Iglesia recuerda el cumpleaños, la Natividad, el nacimiento de la Virgen María. Recuerda una fecha importante. Recuerden que Cristo es más importante que la Virgen María. Claro que sí. Cristo es el Rey, pero la reina es la Virgen María. Por eso nosotros los católicos amamos, queremos, respetamos y valoramos a la reina, la Santísima Virgen María. Que haya personas que no le guste, que hayan personas que estén en desacuerdo, que haya personas que no quieran, pues miren, la palabra de Dios nos muestra a la Santísima Virgen María como nuestra madre, nos muestra a la Santísima Virgen María como la reina, nos muestra a la Santísima Virgen María. Hoy recordamos a la Santísima Virgen María en su natividad, la natividad de la Santísima Virgen María. Por eso la lectura que vamos a meditar en este día va a ser el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo del 1 al 16, el del 18 al 23, repito. San Mateo, capítulo 1, versículo 1 al 16, del 18 al 23. Y hoy la palabra de Dios nos muestra que Cristo vino, gracias a Dios, para nuestra salvación, pero también a través de una mujer. Y esa mujer es la madre de Cristo. Y toda madre se debe respetar. Y toda madre se debe amar. Puede ser la mamá de la persona que haya cometido peores fechorías, se respeta. Puede ser la mamá de un rey, de un gobernante, se respeta. Puede ser tu mamá, mi mamá, se respeta. Ahora, ¿cuánto respeto no vamos a tener nosotros por la Santísima Virgen María si es la madre del Rey de Reyes y Señor de Señores? Si es la reina. Por eso hoy recordamos su cumpleaños. Hoy recordamos su natividad. Miren cómo lo expresa San Mateo capítulo 1 versículo
Del 1 al 16 nos muestra la genealogía de Jesucristo. ¿De dónde viene Jesucristo? Y usted puede estudiar toda la genealogía y se va a dar cuenta de cómo nace Jesús. Dentro de ese nacimiento de Cristo, dentro de ese eje conductor de dónde viene el Señor, hay muchas situaciones. Está David que pecó, hay prostitución, hay pecado, hay vicio, pero Cristo nació de una persona, de una genealogía. Nació el Señor de una ascendencia que venía no muy buena. Habían varias situaciones difíciles. Había situaciones en que David le quitó la mujer a Urías. Había situación de una mujer que era prostituta, Rahab. Habían muchas situaciones, pero de esa línea nació el Señor y vino a ser santo. De manera que nadie pueda decir, es que yo soy así porque mi papá era así. Porque usted es malo, porque es que mi papá era malo. No, señor. Porque es que a usted le gusta el alcohol, porque a mi papá le gusta el alcohol. No, señor. Porque es que usted miente, porque mi papá y mi mamá mentían. No, señor. Porque es que usted es infiel, porque lo aprendí en casa. No, señor. La descendencia de Cristo venía marcada por algunas situaciones difíciles. Hoy día de la Virgen, vámonos al versículo 18, San Mateo capítulo 1, versículo 18 y siguiente. Oigan, Cristo vino al mundo de la siguiente manera. ¿De qué manera vino Cristo al mundo? Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. ¿Qué fue lo que pasó? La Virgen María estaba comprometida, estaba en desposorio, estaba apartada para José. Era una joven virgen que estaba para José. ¿Qué sucedió? Que antes de que vivieran, antes de que estuvieran juntos, quedó ella embarazada. Fíjense, habían diferentes circunstancias en la ley. Cuando una mujer quedaba embarazada siendo virgen, esa mujer debía buscar a la persona que la embarazó, porque ese fulano tenía que responder por ella. Y si estaba comprometida con alguien y alguien le ganó a ese con el que estaba comprometida y la embarazó primero, ese tenía que rescatarle y decir yo soy el papá y llevarse a la mujer. Si la mujer estaba comprometida y quedaba embarazada, era considerada como una especie de adulterio. Y si el hombre decía yo me iba a casar con ella, pero alguien la embarazó, alguien la contaminó, la tocó y no fui yo y la preñó, y como no se hizo cargo, esa mujer debe morir apedreada. Y la otra opción era que el hombre dijera yo la embaracé, pero yo no me voy a hacer cargo. Todavía no me he casado, estoy en desposorio, no le voy a responder. Y el hombre se iba y quedaba como una persona mala a los ojos del pueblo, que había embarazado a una mujer y se había ido. Habían varias opciones. Entonces, cuando la Virgen María estaba comprometida con José, ustedes y yo vamos a ver a la persona que actuó para que ella quedara embarazada. Y esa persona se aparece y dice, ese es mi hijo. Y yo asumo la responsabilidad. Y entonces, de inmediato, José, que estaba comprometido con la Virgen María, ya había descubierto quién fue el que la embarazó y tenía que darle la mujer a ese que la embarazó. Pero cuando Dios dice, yo fui el que la embaracé, yo la tomo por mujer, es mi esposa y más nadie la puede tomar, le dice a José, y te voy a hacer un encargo. Y el encargo va a ser que usted se va a encargar de ese hijo, el encargo va a ser que usted va a educar a ese hijo y va a cumplir la función del padre, pero yo soy el padre. Y entonces es lo que dice Gálatas 4:4. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo
nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios tomó una mujer que fue la Virgen María y dijo, esta es mi mujer, este es mi hijo. Y José le dijo, usted se va a encargar de criar ese hijo. Ahora, ¿cómo podemos saber que San José, lo que dice el evangélico, después de que Cristo nació tuvo relaciones? ¿Cómo podemos saber que María no estuvo con José en las relaciones? Que es lo que le preocupa a los protestantes. ¿Cómo podemos saber que José no estuvo con María y le fallaron a Dios? Porque si José estaba con María, cometían el pecado de adulterio. Porque Dios le dijo, esta es mi mujer, a esta la estoy tomando yo, esta es mi esposa y de aquí van a ser Jesús. Escúchenlo ustedes mismos con la Biblia. Léanlo, Mateo 1:18. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. La ley decía, si el hombre que la embarazó aparece y se hace cargo, es una opción. Si el hombre que la embarazó dice, yo no me quiero hacer cargo y se va, la mujer queda libre. Queda tachada porque quedó embarazada antes del matrimonio. O la ley también decía, si el hombre la denuncia porque ya estaba comprometida, la mujer puede morir apedreada. Mire, antes de que vivieran juntos sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. Dijo José, este no es mi hijo, yo no me voy a hacer cargo, a usted la voy a dejar. Me van a decir a mí que yo la embaracé, yo no voy a decir nada. El que la embarazó, que venga, la busque y se la lleve. José no quiso ponerla en evidencia, porque al colocarla en evidencia podrían apedrearla. José no quiso decir que María había quedado embarazada de otro, prefirió decir, es mi hijo, yo me voy, pero más nadie va a saberlo. Pensaba dejarla en secreto. Eran las tres opciones, recuerden. Una, José decía, la embarazó fulano, yo me voy de aquí, la repudio. Era lo que estaba pensando. Otra, la voy a hacer quedar mal para que la apedreen. Y la otra, que el papá de ese hijo aparezca y lo reclame y se lleve a la mujer. Él estaba pensando en esto y la opción que había tomado era irse en secreto para que no muriera. Oigan, mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oigan, ¿cuál fue la opción que apareció? José había decidido irse y dejar a María en secreto, ya. Pero entonces apareció el papá del niño y dijo, ese es mi hijo. Por eso Gálatas 4:4 dice, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo nacido de mujer. Y apareció Dios que mandó el ángel y dijo, ese es mi hijo y usted se va a hacer cargo de él. De ahora en adelante, esta es mi mujer, este es mi hijo y usted es el que va a representar como papá. ¿Por qué estamos seguros de que la Santísima Virgen María no tuvo más hijos con José? Porque Dios la reclamó como mujer y dijo, esta es mi mujer. Pero el papá de ese hijo va a ser usted. Usted me va a cuidar ese hijo y le dio ese encargo a José. No dudes en recibir en tu casa a María como esposa, porque está esperando un hijo por obra del Espíritu Santo. De manera de que dicen los protestantes, ¿cómo se sabe que María no estuvo con José? Fácil.
porque llegada la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Dios tomó una esposa, Dios tomó una mujer, y en ella, a la acción del Espíritu Santo, engendró un hijo. De manera de que el Padre es Dios y la Madre es la Virgen María. Y si José estaba con la madre del Hijo de Dios, cometía adulterio. Y el adúltero y la adúltera morían apedreados. Esto no lo entienden los protestantes. Y entonces dice, es que la virgen no es virgen porque tuvo más hijos. No, y fíjense, para que ustedes se den cuenta de lo que el ángel le dice, y es la palabra que de Dios que se cumple. Escuchen cuántos hijos iba a tener la mujer. Oigan, o escuchen con atención. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa. Oído al tambor. Porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Ahí viene. Dará a luz un hijo. ¿Cuántos hijos iba a tener la Virgen María? Según la Biblia, según la palabra de Dios, un hijo. Según los protestantes, ¿cuántos hijos iba a tener la Virgen María? Muchos. Ahora, católico, dígame usted a quién le cree. ¿A la palabra de Dios que dice que la Virgen María iba a tener un hijo? ¿O a los falsos pastores que andan diciendo que la Santísima Virgen María tuvo muchos hijos? Yo por mi parte le creo a la palabra de Dios que dice, María va a tener un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús. Escuchen. Y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Dios le dejó el encargo a través del ángel a San José, y le encargó a su mujer y a su hijo. De manera que cuando un protestante llega a decir, la Virgen María tuvo más hijos, está diciendo que la Virgen María se convirtió en adúltera. Porque Dios reclamó a su hijo y dijo, este es mi hijo, yo me quedo con el hijo y me quedo con la mujer. Y a usted, José, se la encargo para que la cuide. Eso se hacía en el Antiguo Testamento. El hombre que tenía muchas mujeres, Salomón llegó a tener 1000, y metía a un eunuco. Lo hacía eunuco y le decía, usted me va a cuidar a las mujeres. Y si el eunuco quería abusar de ellas, lo mataba. Estaba cometiendo adulterio. Para asegurarse, el rey lo mandaba a capar. Por eso en el Evangelio de San Mateo 19:11 Jesús dice, hay personas eunucas hechas por los hombres. Sí, los reyes colocaban a muchos hombres cuidar sus mujeres, pero los capaban para que no las tocaran, para que no las embarazaran. Los hicieron para cuidar a la mujer. José lo puso Dios a cuidar la mujer. José fue puesto por Dios y le dijo, esa mujer es la esposa de Dios. Por tanto, usted se va a encargar del hijo y le va a colocar el nombre de Jesús. Y esa mujer va a tener un solo hijo. La apartó, le dijo, esa mujer es la madre de Dios, por tanto María pasa a ser la esposa de Dios. Y lo que está en ella es engendrado por acción del Espíritu Santo. ¿Y cuántos hijos va a tener la mujer? Un solo hijo. Esto no lo leen los protestantes. Esto no lo saben los protestantes. Por eso inventan que María tuvo más hijos, porque no lo entienden. Por eso dicen que María estuvo con José y con otros hombres, porque no lo entienden. No saben que el adulterio era un pecado penado con muerte. Y oigan, todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura que les dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. La profecía Isaías 7:14 decía que la Virgen iba a tener
un hijo, no unos hijos, no varios hijos. Ese de unos y ese de varios hijos es invento de los protestantes. He aquí que la Virgen concebirá. María es virgen antes del parto. Y la Virgen dará. María es virgen después del parto y María es virgen en el parto. Los protestantes dicen, María es virgen antes del parto. No, la profecía decía que la Virgen es antes y después del parto. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz. ¿Quién va a concebir? La Virgen. ¿Quién va a dar a luz? La Virgen. Por eso la iglesia enseña que María es virgen antes del parto y después del parto. Y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y el que iba a nacer era Dios con nosotros. Por eso decimos en la iglesia, María es la madre de Dios. ¿Significa que María hizo a Dios? No. ¿Significa que María creó a Dios? No. Usted, mamá, no hizo a su hijo. Usted no dijo, voy a hacer a mi hijo así, con ojos así, con pelo así, con manos así, con piel así. No. Usted es la mamá de su hijo, pero usted no creó a su hijo. Por eso María es la madre de Dios, pero no fue la que hizo a Dios. Aquí se equivocan también los protestantes y dicen, es que cuando ustedes dicen María es madre de Dios, significa que María hizo a Dios. No lo hizo, lo engendró. María iba a dar a luz al Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Que esta palabra nos enseñe a que ustedes y yo debemos amar a la Santísima Virgen María y debemos evitar los malos comentarios que los protestantes están haciendo, dañando y destruyendo. Hoy que celebramos la Natividad de la Santísima Virgen María, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. De un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.